Buenos días, Buenos días, muy buenos Buenos días. días. Buenos días para todos, buenos días. buenos días, gusto saludarlos a todos. Muchas Buenos gracias, días. buenos días. Buenos Buenos días. días. Bienvenidos. Estamos dando 3 minuticos adicionales para las personas que están tratando de ingresar. La idea es comenzar 9:05 de la mañana. Muchas gracias por su puntualidad. Perfecto, listo. Bueno, muy buenos días para todos. 9:05 de la mañana. Mil gracias por su puntualidad. Estábamos dando 5 minutos adicionales al inicio de nuestro webinar para esperar a algunas de las personas que están tratando de ingresar a nuestra sala de espera y a nuestro webinar. Damos formalmente inicio a nuestro webinar el día de hoy, la sostenibilidad de la salud mental y el riesgo psicosocial. Agradecemos la participación de las personas que están el día de hoy conectadas. Mauricio, te dejo para que hagas apertura formal del webinar. Buenos días a todos y todas. Un placer poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mauricio Montaña. Yo soy el gerente de consultoría en SIM. Nosotros estamos muy emocionados y muy contentos de poder tener estos espacios de reflexión donde podamos compartir un poco de conocimiento, crear conocimiento entre todos nosotros. Y este espacio lo brindamos justamente como eso, para que nos regalemos la posibilidad de poder solventar todas las dudas que tenemos sobre un tema tan relevante dentro de la sostenibilidad como es la salud mental y el riesgo psicosocial. Ahora más adelante daré un pequeño contexto sobre cómo encajamos todos los temas sociales y los temas de seguridad, salud y riesgo psicosocial dentro del contexto de la sostenibilidad. Y sin más, pues les doy la bienvenida. Vamos a empezar ya por respeto a todos los que llegaron muy juiciosos y muy puntuales a la hora que es. Entonces, si quieres, Nancy, empezamos con la introducción sobre las pequeñas reglas de juego del día de hoy y arrancamos ya. Perfecto, Mauricio, perfecto. Bueno, nuestro webinar será grabado, está siendo grabado en este momento, tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos. Al final brindaremos un espacio para resolver las preguntas sobre todos los temas desarrollados, por lo que los invitamos a participar a través del chat de la reunión con sus preguntas. Asimismo, a participar pues de manera activa con sus celulares y computadores en el link de interacción o código QR para una actividad que vamos a hacer al inicio. También le solicitamos pues a las personas que ingresen y diligencien el listado de asistencia que se va a estar compartiendo a través del chat durante todo el webinar, el listado de asistencia para que pues se les pueda remitir las memorias y junto con las memorias el video de grabación de este webinar.
Bueno, nuestro objetivo para el día de hoy en este webinar es básicamente sensibilizar a todas las organizaciones sobre la sostenibilidad de la salud mental y el riesgo psicosocial, brindando pues herramientas de conocimiento teórico prácticas que se puedan impartir al interior de la compañía, enfocadas a gestionar los riesgos de una manera eficaz. Para nuestra siguiente diapositiva vamos a tener contemplado el desarrollo del webinar en 5 etapas. En una primera etapa vamos a tener el contexto de la sostenibilidad con nuestro expositor Mauricio Montaña. En la segunda etapa estará Sandra Aya haciéndonos un contexto de la resolución 777 del 2 de junio del 2021 enfocado pues al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar también sobre el protocolo de bioseguridad y sobre el cuidado de la salud mental. En la tercera etapa, pues vamos, por medio de Claudia Porras, vamos a contemplar lo que tiene que ver en riesgo psicosocial y qué dice la norma, la ISO 45003 y por qué intervenir en riesgos y conclusión. En la cuarta etapa vamos a tener unas conclusiones generales de nuestro webinar y el último espacio como una quinta etapa para las preguntas, para resolver las preguntas que se tengan alrededor de nuestro webinar. SIM es una compañía de consultoría, lleva funcionando 30 años al servicio de las organizaciones. Buscamos a través de nuestro propósito superior, pues impactar positivamente a las personas utilizando el conocimiento como motor de desarrollo para el crecimiento. A través de nuestra misión generamos y somos expertos en potencializar el talento humano a través de modelos integrales que impactan los resultados de la organización. Nuestra compañía tiene varias unidades de negocio. Por acá en la siguiente diapositiva queremos mostrarles en qué unidades de negocio nos movemos y cómo somos consultores en seguridad y salud en el trabajo, en todo lo relacionado a temas de esta gran unidad en temas de normatividad, en gestión humana, el tema estratégico del área de talento humano. En selección especializada ayudamos a atraer el mejor talento a las organizaciones, en temas de formación, habilidades blandas y competencias, y a través de nuestra unidad de responsabilidad social empresarial fomentamos ese gran hábito y esa sostenibilidad de las organizaciones. Okay. Vamos a presentarles el día de hoy entonces a nuestros consultores. Como la primera consultora y expositora tenemos a Sandra Aya. Ella es nuestra gerente de seguridad y salud en el trabajo, es especialista en sistemas integrados de la calidad y medio ambiente, auditora interna de la ISO 9001, con amplio conocimiento en implementación de sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, con más de 10 años de experiencia liderando sistemas de gestión y alcanzando pues altos estándares de cumplimiento de la norma. Competencias enfocadas al diseño, la administración y mantenimiento de los sistemas de gestión. Es auditora interna, consultora y formadora y seguimiento a los indicadores de gestión. Experiencia en varios sectores económicos, asegurador, tecnología, metalmecánica, pues entre otros. Nuestra siguiente expositora es nuestra psicóloga especialista en riesgo psicosocial, Claudia Porras. Es magíster en educación, orientada a la producción de conocimiento y nuevos saberes desde la pedagogía, profesional en psicología especializada en seguridad y salud en el trabajo, experiencia en la identificación y evaluación, prevención e intervención en la exposición de los factores de riesgo psicosocial, competencias orientadas a la gestión del riesgo psicosocial, al diseño, administración y mantenimiento del sistema de gestión, consultora, formadora enfocada en temas de educación experiencial y en formación de habilidades blandas. Experiencia también en varios sectores económicos, salud, financiero, talento humano y empresas prestadoras de servicios como las ARLs. Nuestro tercer consultor y expositor es José Mauricio Montaña Ardila, es antropólogo de la Universidad de los Andes, con MBA por la Universidad de Madrid, magíster en gestión y dirección de recursos humanos en Madrid también, concurso de acta de dirección y responsabilidad corporativa en Madrid, profesional senior con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e intervención de proyectos en responsabilidad social empresarial, es nuestro director de consultoría en SIM y coordinador de responsabilidad social empresarial.
Competencias enfocadas, todo lo que tiene que ver con consultoría, formación, gestión de personas, innovación, educación experiencial, desarrollo de habilidades para equipos de alto rendimiento y formación en habilidades blandas. Experiencia pues también en varios sectores económicos y en varias compañías. Aquí detallamos algunas de ellas: Superior, Bancolombia Estrella, Parex, Beco Ingeniería y Alfa, entre otras. Mauricio, te dejo para que hagas la introducción a nuestra parte importante de sostenibilidad. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Siempre nos gusta empezar nuestros webinars y nuestras reflexiones con un tema fundamental como es la sostenibilidad. Todos nosotros, como empresarios que somos, buscamos la sostenibilidad de nuestra organización desde lo que llamamos la triple cuenta de resultados, es decir, generar valor económico, por supuesto. No somos una ONG, tenemos que generar beneficio para nuestros accionistas, pero también con una responsabilidad doble, una responsabilidad ambiental y una responsabilidad social. Hoy venimos a hablar de un tema absolutamente fundamental. No es un tema que esté como otro tema en la agenda de las empresas, sino es el tema que debe estar como el más relevante en la agenda de todas las empresas, que es cómo cuidamos la seguridad y la salud de nuestros empleados desde el punto de vista de la responsabilidad social que nosotros tenemos. Cuando hablamos del concepto de responsabilidad social, básicamente ese concepto se define como la integración de las expectativas, necesidades, preocupaciones, temas de los grupos de interés en la estrategia de negocio de la compañía. Y qué mejor manera que a través del análisis de la salud mental, del riesgo psicosocial, de poder integrar esas expectativas, esas necesidades que encontramos a través de, por ejemplo, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, por ejemplo, la evaluación de clima laboral, las nuevas evaluaciones de desempeño y todos los insumos que vamos recibiendo de nuestros empleados, que son nuestro principal grupo de interés, nuestro principal activo en nuestra estrategia de negocio. Hoy venimos a presentarles lo que para nosotros es absolutamente fundamental y prioritario, que es que podamos trabajar en el cumplimiento de esos requisitos, que además los tenemos como requisitos normativos, requisitos legales, que están vinculados con un tema, como ya les he dicho, que no es un tema simplemente otro tema en la agenda de las empresas, sino como un tema absolutamente fundamental, el más importante, y es que seamos sanos, saludables y seguros en toda la gestión de lo que hacemos en nuestra compañía, y como nosotros, como empleadores, podamos optar y entregar las herramientas, no solamente para diagnosticar y conocer cómo están estos temas de salud mental y de riesgo psicosocial, sino que podamos, como les mostraré al final de esta presentación, cómo podemos intervenir de una manera transversal dentro de la organización para poder desarrollar esas competencias que se necesitan para mitigar lo que hemos identificado como necesidades de nuestros empleados. Entonces, sin más, después de ese contexto de sostenibilidad, los dejo con Sandrita Aya, nuestra gerente HCE, que ya se encargará de hacernos esta pequeña introducción, y después Claudia ya nos hablará un poquito más también de la normativa. Listo, Mauricio, muchísimas gracias por esa presentación. Claramente vamos a dar inicio a todo el tema relevante de la resolución 777, pero pues claramente quiero antes invitarlos a que por favor escaneen este código QR o participen por medio del link que en este momento les estoy dejando en el chat. Básicamente, la idea de esta actividad inicial es que podamos conocer cuánto le preocupa a su organización la salud mental de sus trabajadores, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver básicamente cómo se está comportando en este momento nuestras gráficas. Déjenme saber si están viendo mi pantalla, por favor. No, Sandrita, estamos viendo tu diapositiva. Ahora sí, ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya vamos a empezar, ya tenemos personas que han contestado la primera pregunta, que es, ¿le preocupa la salud mental de sus trabajadores? Efectivamente, muchos empresarios alrededor de toda esta pandemia que estamos viviendo, pues empezó a incorporar esos temas relevantes de la salud mental, empezó a preocuparse un poquito más por cómo están sus trabajadores trabajando desde casa en temas de productividad, en temas de estados emocionales y demás. La otra pregunta que encontrarán dentro del pequeño diagnóstico es ¿cuándo fue la última vez que aplicó la batería de riesgo psicosocial? Hay empresas que ya nos han contestado que hace un año, hace 2 años, tenemos a 8 personas que nos dijeron hace 2 años, pero bien, esas personas que nos han contestado que hace 2 años, la invitación es que estén haciendo pues seguimiento e intervención al riesgo psicosocial, porque esto es muy importante, ¿no? Aunque no estemos midiendo riesgo psicosocial todavía, hay que seguir haciendo todo lo que es el seguimiento y la intervención.
Y la otra pregunta que vamos a encontrar allí es, ¿ha gestionado los factores de riesgo psicosocial y salud mental? Bueno, hay 23 personas que nos han contestado que sí, tenemos a una personita que nos ha contestado aún que no. Entonces, esa personita que nos dice que no ha gestionado esos factores de riesgo psicosocial, pues la invito a que el día de hoy conozca a profundidad cuál va a ser ese camino o esa ruta que debemos seguir para gestionar ese riesgo psicosocial, para aportar a la salud mental de nuestros trabajadores. Entonces, muchas gracias a las personas que ya participaron de este pequeño diagnóstico. Me quiero devolver a la presentación para dar, digamos que continuidad a todo lo que es la resolución 777. Entonces, Zuli, por favor, regálame la presentación. Gracias, Sandrita. Porfa, deja de compartir para que Zuli pueda. Listo, muy bien. Entonces, en el contexto de la resolución 777, recordemos que mediante esta resolución se definieron criterios y condiciones para el desarrollo de todas las actividades económicas y esto adoptando básicamente pues el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. En cierta parte esto genera pues una reactivación económica de todas las organizaciones. Pero algo importante aquí es que desde la Constitución Política, desde el artículo 49, nos estaban hablando de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Entonces, esto no es nuevo, esto no nace a raíz de la pandemia, sino que sencillamente desde hace muchos años nos han venido hablando de ese autocuidado que debemos de tener, de cuidar a nuestra comunidad y a nuestra familia. También en la ley 1751 del 2015 vuelven y nos dicen proponder por su cuidado, el de su familia y el de su comunidad. Hay que actuar de manera solidaria, ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Y evidentemente, pues pusimos o estuvimos o estamos aún en riesgo mejor de todo lo que viene en pro a lo del coronavirus. Entonces, es decir, que fíjense que en 2015, 1751 vuelven y nos dicen, autocuídense, cuiden a su familia, cuiden a su comunidad. Entonces, esta resolución 777, ese va a ser, digamos que su enfoque primordial de autocuidado, sin dejar de lado pues claramente esas, digamos que medidas generales que nos adopta esta resolución. Y en el decreto 580 del 2021, ahí es cuando nos dice que el gobierno adoptó las medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas e incorporó pues todo lo que hemos venido viendo de protocolos de bioseguridad. Listo, entonces vamos a dar continuidad, vamos a conocer un poco más a profundidad lo que nos habla del protocolo de seguridad. Están tres características importantes que quisimos traer a colación en este día y son esas medidas generales de las cuales nos está hablando la resolución, cómo incorporar en el desarrollo de todas las actividades, pues básicamente todos nos tenemos que alinear al protocolo y de acuerdo pues claramente a todo lo que tiene que ver con la actividad económica que desarrolla la compañía. Y claramente todos los sectores económicos, sociales y del Estado. Entonces aquí, básicamente en el marco de la pandemia, pues está escrita la resolución 777, ¿verdad? ¿Y esto con qué objetivo se hace? Esto se hace con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión del virus. Nos habla de unas medidas de autocuidado y es aquí importante cuando nos dicen, señores empresarios, extremen esas medidas de autocuidado en el caso de que algún trabajador o algún miembro de la familia presente alguna comorbilidad asociada y que sea de mayor riesgo de contraer la enfermedad de la COVID-19. ¿Sí? Si usted identifica situaciones de COVID-19 donde identifique de pronto algún tipo de aglomeración, hay que extremar medidas de bioseguridad y evitar el contacto con las demás personas. Pero cuando uno empieza a decir evitar el contacto con las demás personas, cuando voy en un transporte público, pues es complejo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la invitación aquí? Más adelante les voy a decir de lo que realmente nos dice la resolución en cuanto a la salud mental. Por otro lado, también nos habla sobre esas medidas de autocuidado, el cuidado de la salud mental, actividades de promoción y prevención, todo lo que tiene que ver y muy enlazado a la comunicación, ¿verdad? Al lavado de higiene de manos, que esto pues ha sido una medida que se adoptó desde el inicio de la pandemia, el distanciamiento físico, esta resolución ya no nos habla de 2 metros de distancia, sino que sencillamente ya nos está diciendo que al menos 1 metro de distancia
con las demás personas, el uso de tapabocas, que también desde el inicio fue una de las medidas que se implantaron para evitar el contagio. Pero aquí hay algo nuevo, y es que nos hablan de una ventilación adecuada. Esa ventilación puede ser artificial o natural. Sencillamente los empleadores deben, digamos que asegurar que dentro de las instalaciones donde van a estar sus trabajadores o colaboradores tengan una ventilación adecuada para evitar la propagación o el contagio de la COVID-19. Y también algo que está muy entrelazado y de alta importancia es todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección y con manejo de residuos. Esa personita que cumple una labor muy importante dentro de la organización, que es la que nos ayuda a hacer la desinfección, la limpieza de la oficina y demás, pues esta persona debe tener, digamos que un entrenamiento de alguna forma específico en autocuidado, en uso de elementos de protección personal, porque efectivamente cuando nosotros entramos y desechamos un tapabocas, pues claramente la persona que va a estar más expuesta es la que va a hacer la recolección de estos residuos, ¿verdad? También nos habla de que las canecas donde vamos a depositar estos residuos deben contener 2 bolsas negras. Hay que tener doble protección para que sea de más fácil manipulación para la persona, pero también que sirva como de barrera de protección en caso dado de que esos tapabocas pues estén contaminados con algún fluido corporal, ¿verdad? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a mirar un tema de cuidado de la salud mental, y aquí la resolución nos dice atender las emociones y los pensamientos. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a atender esas emociones? ¿Cómo vamos a atender esos pensamientos que nos habla la resolución? Y aquí nosotros lo que quisimos hacer fue un esquema donde vamos a tener en cuenta prácticamente 5 aspectos importantes que debemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Entonces, la primera de ellas nos dice que debemos tomar conciencia de la interacción que existe entre emoción, pensamiento y comportamiento. Esto es importante porque básicamente cuando yo voy a salir de mi casa, yo tengo que de alguna forma transformar esa emoción para yo disponerme y saber que voy a tener que interactuar con bastantes personas en el servicio público, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia de la interacción que existe entre la emoción, cognición, que son los pensamientos, y comportamientos. Entonces, aclaremos que allí los estados emocionales inciden en el comportamiento y esto es en la emoción, y ambos pueden regularse con la cognición. Nos habla de expresar las emociones de forma apropiada, comprendiendo de que el estado emocional interno no necesita corresponderse con la expresión externa, tanto en uno mismo como claramente pues en las demás personas. Básicamente hay que comprender que la propia expresión emocional puede impactar a otros, ¿sí? De manera, digamos que positiva o negativa. Cuando tú vas en un transporte público, pues interactúas con bastantes personas y esas emociones, ya sean de tristeza, de emoción, pues son contagiosas, y que mejor que contagiar todo lo que es positivo, ¿verdad? Nos habla de un autocontrol de la compulsividad. Cuando nosotros nos encontramos en un transporte lleno de gente que definitivamente va uno incómodo, empieza a tener ese tema de ira, de violencia, de comportamientos de riesgo. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Es tener un poco de tolerancia a la frustración para prevenir esos estados emocionales negativos que en ese momento nos podemos ver envueltos. Esos estados emocionales negativos se van a presentar en estrés, en ansiedad, en depresión, ¿sí? Pero también claramente puede que se convierta en tema de violencia con las demás personas con las que estamos compartiendo en ese momento. Entonces, esto tenemos que atender esas emociones antes de salir a casa, porque sabemos que después de que salimos de casa, pues nos encontramos con un mundo diferente donde vamos a estar interactuando todo el tiempo con personas. Nos dice también que afrontar esas emociones negativas, ¿sí? Pero ¿cómo las afrontamos? Aquí básicamente la invitación es que empecemos a utilizar esas estrategias de autorregulación que mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales. Entonces aquí decimos, pero ¿cómo yo hago para identificar esa intensidad, esa duración? Yo les voy a explicar más adelante. Y por último, aquí nos está hablando de autogenerar emociones positivas. Cuando hablamos de autogenerar, recuerde que estamos hablando de forma voluntaria y consciente, ¿sí? Esas emociones positivas, ¿a qué hace referencia?
a la alegría, a contagiar amor, a contagiar humor también, a fluir. Pero algo importante es autogestionar el propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida. Aquí básicamente recuerden que el control emocional solo se requiere en las emociones, básicamente los utilizamos en temas de emociones negativas. Pero más allá de eso, hay que darle una mirada amplia a esto y decir que definitivamente esos estados de ánimos tienen que transformarse en algo positivo en uno mismo para así nosotros poderlos transmitir a los demás, ¿verdad? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a mirar un tema importante de lo que yo les estaba hablando y es cómo afrontar esas emociones negativas, cómo identificar la intensidad, la duración y demás. Entonces, aquí básicamente en este esquema quiero explicarles rápidamente cuando nosotros empezamos a sentir y a reconocer que nuestra salud mental está siendo alterada. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer esos síntomas, ser consciente de que definitivamente algo no está bien dentro de nuestra salud mental, ¿sí? Pero yo tengo, digamos que tres variables, ¿sí? O tres características que yo puedo identificar rápidamente para transformar y darle un tratamiento a ese riesgo. ¿Sí? Entonces, las primeras características que podemos encontrar es la frecuencia. Cuando hablamos de todo el tema de frecuencia, básicamente aquí nos está refiriendo al número de veces en que la persona tiene ese síntoma en cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, yo me estoy sintiendo frecuentemente afectada en mi salud mental por cierta cantidad de cosas que tengo a mi alrededor. Cuando hablamos un poco más de la intensidad, entonces aquí estamos describiendo qué tanto te afecta este síntoma, cuánto afecta tu funcionamiento en la vida diaria, que definitivamente ya no soy tan productiva, no puedo hacer, dejo de hacer muchísimas cosas porque me estoy encerrando en mi tema de mi salud mental, porque me siento con algún tipo de decaimiento, de depresión o ansiedad, pero también nos está hablando en una tercera característica y es el tema de duración y es identificar cuánto tiempo está presente ese síntoma en tu vida cotidiana. ¿Sí? Cuando yo empiezo a reconocer mi síntoma y empiezo a identificar estas tres características, yo puedo hacer un tratamiento del riesgo y decir, oiga, aquí está pasando algo, aquí ya tengo que tomar una medida y tener en cuenta muy presente que estar afectado en la salud mental no es algo negativo, ¿sí? O es algo malo, pero pues claramente sí se debe consultar, ¿sí? Sino que al igual que la salud física, debemos buscar pues toda la ayuda apropiada en el momento justo para evitar mayores problemas más adelante. Entonces, de esta manera vamos a dar un tratamiento efectivo del riesgo en cuanto a salud mental. Esto va muy ligado a todo el tema también de comunicación, de promoción y prevención que podamos de pronto apoyarnos dentro de las organizaciones y que van muy ligados a todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, dando continuidad, pues básicamente aquí les quiero mostrar un poco que en el sector laboral, la resolución 777 nos habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud. Es decir, que todo lo que nosotros hablamos de protocolos de bioseguridad, de promoción y prevención, de matrices de riesgo, de todo lo que tiene que ver con matriz legal, va muy ligada a todo lo que ha sido para nosotros la COVID-19, ¿verdad? Entonces, el sistema de gestión claramente tiene que estar actualizado constantemente por los cambios normativos, porque hay cosas que de pronto nos dejaron de aplicar o porque sencillamente debemos incorporar nueva normatividad, nuevas aplicaciones dentro de la organización. Hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y todas las recomendaciones que se den en materia de promoción y prevención. Seguir fomentando el autocuidado y vuelvo y acá reitero mucho que esto va muy ligado al tema de comunicación, de cómo yo estoy comunicando este autocuidado a mis trabajadores, cómo estoy llegando, cuáles son esas estrategias que estoy utilizando. Establecer el canal de información entre el empleador es clave, entre la EPS claramente, entre la ARL también, porque cumple un rol especial aquí en todo lo de la pandemia. Y claramente el trabajador va a ser nuestra primera fuente de intervención para ayudarle a tratar ese riesgo de salud mental, pero también a que propende por la seguridad y por la salud de él mismo.
Y también nos habla de unas alternativas de organización laboral. Aquí básicamente nos dice, como señores empleadores, adopten esquemas operativos que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores. Miren, planifiquen cómo lo van a hacer, implementen jornadas flexibles o turnos de entrada y de salida a lo largo del día. Y esto, fíjense que esto no es nuevo, esto ya viene desde otras resoluciones anteriores, entonces lo que nos están haciendo aquí es reiterarte que sí es importante empezar a esas jornadas flexibles para evitar de pronto aglomeración de trabajadores. Fomentar el uso de los medios alternativos de transporte. Aquí básicamente que utilicen de pronto una bicicleta. Hay trabajadores que tienen sus propios vehículos. Entonces, en este momento, pues darles un poco más de prioridad a que las personas utilicen un medio de transporte diferente de pronto a todo lo que es el Transmilenio o algún servicio público. Y no dejar de lado que nosotros desde el área de seguridad y salud en el trabajo debemos estar dando notificación constante a la ARL de esos casos sospechosos y confirmados, identificados dentro de la organización. ¿Sí? Recuerden que dentro del sector salud, todo lo que es la COVID-19 está catalogado como una enfermedad laboral y por ende debemos trabajar muy de la mano con ARL, muy de la mano con todos los proveedores que manejan la ARL para todo el tema de prevención de contagio COVID-19. En cuanto a riesgo psicosocial, todo lo que es los objetivos, normas colombianas de la ISO 45003, aquí va a ingresar nuestra consultora Claudia Porras, nos va a explicar un poquito el contexto de toda esta normatividad y cómo nosotros hemos venido avanzando en Colombia frente a todo lo que es el riesgo psicosocial. Adelante, Claudia, te dejo. Gracias, Andita. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Ya acá mi compañera dio un contexto muy amplio frente a una de las partes que es la intervención del riesgo psicosocial, como es la parte de salud mental de nuestros trabajadores a través de la 777, pero aquí ya vamos a entrar un poco más en materia frente a lo que es la gestión del riesgo psicosocial y por qué es importante hacer esa intervención del riesgo psicosocial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para tener un paralelo, no solo vamos a evaluar la normatividad, que es la ISO 45003, que es una norma que nos está invitando a generar unas orientaciones frente a esta gestión del riesgo psicosocial, sino que vamos a ver también Colombia cómo ha venido avanzando en el tema. Es decir, Colombia a través de su normatividad, cómo ha podido, por ejemplo, revisar el objetivo principal de cada normatividad. Vamos a ver términos y definiciones desde las dos normas, desde la colombiana y la ISO 45003. También es importante y vamos a revisar esa identificación de los factores psicosociales, cómo se pueden identificar a través de la ISO 45003 y la norma colombiana, cómo nos permite esa identificación. Y aquí también hay algo importante y es conocer esa evaluación de los efectos que traen los factores de riesgo psicosocial en nuestras compañías, en especial en el desempeño de nuestros colaboradores y de la organización. Y asimismo conocer también cómo se puede hacer esa gestión. Entonces vamos a mirar el primer apartado, que es el riesgo psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de las normas colombianas y la ISO 45003? Aquí ya entonces estamos viendo en la parte principal y la resolución principal en riesgo psicosocial en Colombia es la resolución 2646 de 2008. Esta nos invita a identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear esa exposición a los factores de riesgo psicosocial y también a estudiar y determinar el origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Ese es el objetivo principal de la norma y la norma poco a poco en cada uno de esos artículos nos va indicando cómo hacer esta gestión. Luego de eso nos acompaña la resolución 2404 de 2019 y esta resolución, el objetivo principal es adoptar como referente técnico mínimo y obligatorio en los factores de riesgo psicosocial los siguientes instrumentos. Ahí ya nos dice que para Colombia el único instrumento validado, el único instrumento que se utilizará para hacer esta medición de riesgo psicosocial o esta evaluación es la batería del Ministerio de Trabajo de 2010, del Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad Javeriana. Y también nos da o nos brinda unas guías para orientar los aspectos de intervención del riesgo psicosocial
y lo más importante es que también nos orienta unos protocolos de intervención de acuerdo al sector económico de la organización o de las organizaciones. Luego de esto, ya con toda la situación de pandemia, la circular 064 de 2020 nos invita a que el objetivo principal es seguir en esa implementación de estrategias mínimas para la intervención de los factores psicosociales, pero acá trabaja muy de la mano con la 777 y es en esa promoción de la salud mental y la prevención de los problemas y trastornos mentales por la COVID-19. Y ya la ISO 45003 lo que nos proporciona son unas orientaciones sobre la gestión de los riesgos psicosociales y esa promoción del bienestar en el trabajo bajo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, continuando, vamos a ver ahora en términos y definiciones la norma colombiana y la ISO 45003 que nos dice sobre lo que es un factor de riesgo psicosocial. Entonces, el factor de riesgo psicosocial desde la 2646, en su artículo 3, numeral D, nos dice que son aquellas condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación pueden mostrar un efecto negativo en la salud de los trabajadores y por ende en el desempeño laboral del colaborador en el trabajo. Ya la ISO 45003 nos habla de una combinación de una probabilidad de que se produzca una exposición a un peligro relacionado al trabajo o la naturaleza psicosocial y que ese peligro me genere una severidad frente a algunas lesiones o el deterioro de la salud que pueda causar algún efecto peligroso en nuestro colaborador y también por ende su desempeño laboral. Básicamente las dos normas lo que buscan identificar es cuáles son esos estresores que se encuentran dentro de una organización y que son propios también de la tarea que realiza un colaborador. Cuando hablamos de estresores son aquellas condiciones de riesgo a las cuales se encuentra enfrentado uno de nuestros colaboradores o nuestros colaboradores al momento de realizar la tarea. Demandas cuantitativas, demandas de carga mental, demandas emocionales, demandas físicas, organización del trabajo, reconocimiento y compensación, jornada del trabajo. Esos son aspectos desde el contexto laboral. Ahora continuemos también en la parte de términos y definiciones. ¿Qué es bienestar? ¿Cómo lo define cada resolución? Entonces la resolución 2646 de 2008 nos invita a que el bienestar, lo que se busca es un protector psicosocial o generar un protector psicosocial frente a condiciones de trabajo que promuevan la salud y el bienestar del trabajador. Y eso también se enmarca dentro de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Promover espacios saludables y de bienestar para nuestros trabajadores. Y la ISO 45003, en su numeral 3, define el bienestar en el trabajo como aquella satisfacción de esas necesidades y expectativas, sean físicas, mentales y cognitivas, de un trabajador relacionadas con su aspecto al trabajo o la tarea que desempeña. Entonces, mire también cómo la ISO 45003 y la resolución 2646 van trabajando un poco de la mano, cada una con algunas definiciones particulares, pero que buscan lo mismo, y es promover esos espacios saludables. Entonces, continuando, ya también en la parte ahora de identificación de los factores psicosociales. Primero nos dan una terminología muy clara, factores psicosociales, que se busca toda la parte de bienestar, pero ellos dicen ahora, bueno, hagamos una gestión frente a esa identificación de los factores psicosociales. En la norma colombiana, ¿cómo estamos haciendo esa identificación de los factores psicosociales? La resolución 2646 en su artículo 6 indica que podemos identificar esos factores psicosociales a través de riesgos intralaborales, como es gestión organizacional, características de la organización del trabajo, la jornada de trabajo, la carga física, la condición de la tarea, del grupo social del trabajo donde el colaborador está haciendo sus actividades, todo este tipo de beneficios recibidos o recompensas que recibe el colaborador por su desempeño y todo lo que es la parte de programas de capacitación e información y algunos temas más. Pero ellos lo enmarcan en un contexto intralaboral, es decir, propio de la organización y del trabajo que está haciendo el colaborador. Ellos también dicen, podemos identificar factores psicosociales a través de unas condiciones fuera del trabajo, condiciones ya extralaborales. Y lo que buscamos ahí o que se identifica es cómo está utilizando el tiempo libre el colaborador,
ese tiempo de desplazamiento que utiliza su trabajo y viceversa, pertenencia a redes de apoyo social, toda la parte de relaciones familiares, sociales, cómo es el lugar donde vive o el entorno en el cual se rodea esa vivienda y accesos de servicio de salud. Y también nos indica que podemos identificar esos factores psicosociales a través de una información sociodemográfica y ocupacional del colaborador, a través también de conocer esas características de personalidad y de estilos de afrontamiento ante situaciones de estrés de los colaboradores y unas condiciones de salud a través de toda esta información de exámenes médicos que se realizan en las compañías dentro del sistema de gestión de seguridad y salud como proceso de vigilancia. Entonces, continuando, ahora nos dice que básicamente si ustedes miran, esto es lo que dice el manual de batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial de 2010. Eso es lo que ustedes van a encontrar en el instrumento que ha sido acá validado en Colombia, dado por el Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana. Entonces vemos que hay unas condiciones intralaborales, ellos los manejan a través de 4 dominios que son demandas del trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensa. Y como cada dominio evalúa también unas dimensiones muy particulares frente a lo que es factor psicosocial, como son las demandas cuantitativas, demandas emocionales, por ejemplo, en el dominio de demandas, y así sucesivamente en cada dominio se evalúan varias dimensiones. Luego de eso también dice, construyamos o generemos una identificación en condiciones extralaborales, que fuimos las que mencionamos anteriormente, que ya son externas al trabajo, y lo que busca conocer es esas características de la vivienda y del entorno del colaborador, la situación económica del grupo familiar, cómo maneja y gestiona esa comunicación y relaciones interpersonales y esas relaciones familiares. Y a través de una información sociodemográfica y ocupacional, que son variables importantes también al momento de gestionar procesos de intervención dentro de las empresas. También es importante, ¿por qué? Porque acá podemos encontrar información de cuánta antigüedad tiene nuestro colaborador en la empresa, en el cargo, cuál es su horario de trabajo, qué tipo de contrato está manejando, lugar donde reside, cuál es su nivel de escolaridad y en fin, variables que nos pueden ayudar también en los momentos de intervención. Luego de eso, vamos a mirar cómo se identifican esos peligros psicosociales, esos factores de riesgo psicosocial o lo que nos invita la ISO 45003 de 2021. Ellos también dicen, identifiquen estos riesgos psicosociales, esos peligros psicosociales a través de 3 aspectos. Uno, organización del trabajo. En este caso, ellos lo que buscan es conocer esos roles y expectativas del colaborador, control del trabajo y autonomía, demandas del trabajo, gestión del cambio organizacional, carga y ritmo de trabajo, horas y programación del trabajo. Y miren que es muy relacionado a lo que evalúa la 2646 en sus 4 dominios y dimensiones intralaborales. Aquí básicamente hay algo, llamémoslo así, nuevo o lo que busca expandir la ISO 45003 y creería yo que es a través de todos estos cambios y rutinas que hemos generado a través de la pandemia. Y acá también ellos marcan algo importante y es esta identificación de trabajo remoto y aislado. Entonces, eso es algo como nuevo que también encontramos en la ISO 45003, o no nuevo, sino que nos invita a que identifiquemos dentro de nuestras organizaciones. Factores psicosociales en el trabajo, entonces ellos ya hablan algo más desde las relaciones interpersonales, de liderazgo, de cultura organizacional, de ese reconocimiento y recompensa que se da en la organización, de ese desarrollo de carrera que puede generar un colaborador en nuestras organizaciones, de ese apoyo que se le da al colaborador. Y también, mire que la ISO 45003 dice, de pronto ampliemos un poco más en el panorama en esa identificación de psicosocial, y es miremos también la parte de civismo y respeto, de violencia en el trabajo, de acoso y de intimidación a bullying. Al igual nosotros acá en Colombia también tenemos una normatividad enfocada a toda la parte de acoso laboral y violencia en el trabajo, pero aquí también la ISO 45003 lo que nos propicia o nos invita es a que
ampliemos ese panorama frente a la identificación de los riesgos psicosociales. Y ya por último, ellos también manejan un aspecto del entorno de trabajo frente a los equipos y tareas peligrosas. Ellos acá buscan esa identificación a través de equipos inadecuados que se estén utilizando en la ejecución de la tarea o de las actividades, si hay malas condiciones del lugar del trabajo, si falta herramientas o equipos para completar esas tareas, en qué condiciones se desarrolla ese trabajo, si están sobre altas o bajas temperaturas y un trabajo también en entornos inestables o zonas de conflicto, que en este caso el cuestionario o el instrumento que se utiliza acá en Colombia para la medición de riesgo psicosocial, pues no trae este tipo de dimensiones. Ahora vamos a ver, ya vimos esa parte de identificación. Ahora ellos dicen, bueno, generemos una evaluación de cómo está afectando esos factores psicosociales dentro de nuestra organización. La resolución 2646 de 2008 en su artículo 9 nos invita a que esa evaluación de efectos, es decir, de ese impacto que tenemos sobre la exposición a esos factores psicosociales, lo podemos analizar a través de condiciones de salud, de los programas de vigilancia epidemiológica osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, mental o de otro tipo de programas de vigilancia epidemiológico que tenga la organización. También lo podemos identificar a través de esa ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidentes de trabajo, de toda esta información también muy importante frente al ausentismo y la rotación de personal o el rendimiento laboral. Y la ISO 45003 nos dice que esta evaluación de los efectos de los factores psicosociales se puede revisar a través de información que provea de un daño potencial, toda la parte de accidentes y de enfermedad profesional, comparación de grupos de riesgo, que es importante, y la batería también nos permite identificar eso en la resolución 2646, cuando analizan los niveles de riesgo, interacción de los riesgos psicosociales con otros riesgos relacionados o otros peligros relacionados de acuerdo a su matriz de peligros y riesgos físicos, riesgos biológicos, ergonómicos, mecánicos, ambientales, si eso tiene alguna relación también desde un factor psicosocial. Y también nos dice que se dé una priorización de los peligros según ese nivel de riesgo y considerar también esa diversidad de la fuerza del trabajo y las necesidades de grupos particulares. Ahora vamos a continuar desde estos aspectos de, ya vimos esa identificación, esa evaluación. Ahora ellos dicen, ¿cómo gestionar el riesgo psicosocial en las organizaciones? ¿A qué nos invita es la ISO 45003? A que podamos complementar con la normatividad que ya existe acá en Colombia. Ellos lo miran entonces desde varios aspectos. Hay un primer contexto que es el contexto de la organización y básicamente acá es identificar esa actividad económica de mi empresa, en qué contexto y cuál es la realidad que está viviendo en este momento mi organización para poder hacer una comprensión de las necesidades y de esas expectativas de los trabajadores. Asimismo, nos dice que en este contexto de la organización es muy importante revisar cuál es el alcance que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización y si ese sistema de gestión es apropiado y es pertinente a la operación y a la actividad a la cual se desempeña la organización. Luego de eso ellos dicen, es importante que también esta gestión del riesgo psicosocial se haga a través de un liderazgo y de una participación de los trabajadores. Y mire que acá lo que buscamos es que toda la gestión de los riesgos y desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que sea un trabajo conjunto. No solo desde un área particular, no solo desde el sistema de gestión, sino que se involucre y que tenga una participación muy activa también de los trabajadores, como lo vimos también en la 777. Entonces aquí en la liderazgo y participación es mirar todo lo de compromisos desde la alta dirección, cómo está nuestra política de seguridad y salud en el trabajo y es importante que esta política incluya sus compromisos para prevenir el deterioro de la salud y promover el bienestar en nuestros colaboradores. Importantísimo definir toda esta parte de roles y responsabilidades dentro de esta gestión del riesgo psicosocial y generar un involucramiento y participación de todos nuestros colaboradores o de todas las personas que
Lo que se busca es que la gestión del riesgo psicosocial sea algo colaborativo y que sea algo cohesionado y donde participemos todos. Luego ellos dicen, bueno, generemos una planificación y en esta planificación es identificar esos peligros, que es lo que vimos a través de la resolución 2646 y lo que nos propone la ISO 45003 de cómo podemos hacer esa identificación desde contexto intralaboral, extralaboral y algunas condiciones individuales. Y esa valoración de los niveles de riesgo psicosocial, la 2646 a través del instrumento tiene una valoración de ese nivel de riesgo a nivel de riesgo alto, muy alto, medio, bajo o sin riesgo. Entonces ahí es poder identificar cómo está haciendo ese impacto el riesgo psicosocial. Y lo importante también es que se genere dentro de esta planificación unos objetivos que luego demuestren si efectivamente hubo una mejora frente a la gestión del riesgo psicosocial. Luego vamos a continuar con la parte de apoyo y aquí lo que se busca es promover todos estos recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos para poder llevar a cabo esta gestión del riesgo psicosocial. Pero aquí hay un apartado importante en la ISO 45003 y es que ellos buscan que también sea este apoyo a través de un asesoramiento externo, como lo estamos haciendo hoy, a través de estos espacios de encuentro donde podemos ampliar nuestros conocimientos y un asesoramiento también externo en la parte de intervención y gestión del riesgo psicosocial a través de sus aliados estratégicos, a través de actividades que se puedan desarrollar desde la ARL, EPS o otras entidades privadas que puedan hacer esta gestión del riesgo psicosocial. Luego de eso ellos dicen, hagamos una parte de operación y la operación básicamente es esa evaluación del riesgo psicosocial. Uno, para eliminar o regular esos peligros y dos, para que esa gestión de los riesgos psicosociales desde esos niveles de intervención, ya sean primarios, secundarios y terciarios, logremos tener un impacto. También busca a través de la operación empezar a crear protocolos de respuesta ante no solo emergencias, sino protocolos de respuesta ante situaciones de crisis o primeros auxilios psicológicos o ante eventualidades que se den en el marco de un desarrollo de las funciones de un colaborador frente a situaciones de la vida laboral, de la vida personal del colaborador, perdón. Ahorita conocemos muchos casos a raíz de esta pandemia de colaboradores que han tenido procesos de duelo, propios mismos también de pronto la enfermedad, es decir, de tener COVID-19 y que esto ha impactado en la salud física y emocional de las personas. Y también hay unos programas o lo que ellos buscan en la parte de operación es fortalecer aquellos programas de rehabilitación con colaboradores que ya tengan como tal un diagnóstico desde la parte de riesgo psicosocial o enfermedad desde los factores psicosociales. Recordemos que acá es importante mirar todo esto que nos dice el decreto 1477 con nuestra tabla de enfermedades laborales desde la parte de riesgo psicosocial y también el retorno al trabajo, que es algo que también ahorita las organizaciones a través de esta reactivación económica, pues los colaboradores poco a poco, paulatinamente están retornando al trabajo, pero eso implica que los colaboradores pues nuevamente van a adquirir nuevas rutinas y nuevos cambios. Y en la evaluación del desempeño y revisión por la alta dirección, aquí básicamente de resultados, es la parte de monitorear y evaluar esta gestión del riesgo psicosocial a través de auditorías internas, indicadores de desempeño y revisión por la alta dirección. Y desde la mejora, es oportunidades de mejora que encontremos en las auditorías internas, el cumplimiento de estos requisitos legales de normatividad y unas acciones correctivas. Ahora, continuando, ¿qué nos dice la resolución 2646 frente a esa gestión del riesgo psicosocial? La ISO 45003 nos propuso estos apartados, pero la 2646 también nos dice cómo hacer esa gestión. Y la gestión se llama a través del programa de vigilancia epidemiológica psicosocial. Ellos básicamente tienen 6 apartados. Primero nos dice que hay un método que básicamente es contemplar toda esta definición de objetivos y procedimientos para esta vigilancia epidemiológica. El objetivo no es más sino básicamente todo lo que es el monitoreo e intervención de estos factores de riesgo psicosocial y cómo impactan las condiciones de salud del colaborador.
Luego de eso ellos dicen, haga un procedimiento de vigilancia epidemiológica. ¿Frente a qué? Evaluación de los factores de riesgo psicosocial con instrumentos validados en el país, como es lo de nuestra batería de riesgo psicosocial. Establecimiento de criterios con el fin de identificar grupos prioritarios o atención de acuerdo a los niveles de riesgo que se determinen en esa medición. Y también un establecimiento de medidas de intervención a través de unos indicadores para mirar si estos resultados están generando algún impacto. Y por último, dentro de este tercer apartado, que es el procedimiento de vigilancia epidemiológica, busca es el sistema de información, seguimiento, perdón, de resultados logrados. Básicamente aquí es todas estas medidas de intervención y planeación enfocadas en unas acciones de mejoramiento para atender esas necesidades prioritarias de los grupos que encontremos en riesgo. Luego ellos dicen, cuarto, generemos un sistema de información. Este sistema de información es un proceso de recolección de datos, como lo comentaba nuestro compañero Mauricio al principio. Estos datos no solo de la medición de riesgo psicosocial, sino de otro tipo de instrumentos o evaluaciones que ustedes realicen, clima, laboral, evaluaciones de desempeño u otros instrumentos que estén en la organización para determinar riesgo psicosocial. Y la evaluación del programa, lo que ellos buscan es conocer cuál es ese funcionamiento y esos efectos que se han tenido en esas actividades de intervención o de control en los factores psicosociales y así permitir esos ajustes que requiera el programa, básicamente esta mejora continua. Y la gestión administrativa, lo que veíamos en la ISO 45003, acá la 2646 nos dice que es asignar todos aquellos recursos para hacer la gestión del riesgo psicosocial y esos recursos sean técnicos, financieros, humanos, para la gestión del programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, mire cómo, a pesar de que la ISO 45003 nos trae unas orientaciones, Colombia ha venido avanzando a través de su normatividad en la gestión psicosocial. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo de lo que es la resolución 2404 frente a esa guía de intervención de los factores de riesgo psicosocial. Ellos también lo trabajan desde 6 enfoques, es el marco de referencia conceptual, que es básicamente todo lo de definiciones, terminología y normatividad, premisas fundamentales donde lo importante aquí es un trabajo colaborativo y un trabajo desde varios profesionales que puedan aportar a la gestión del riesgo psicosocial, un trabajo integral de otro tipo de profesionales. Roles y responsabilidades que se van a asumir en la gestión, detección de necesidades, acciones y protocolos, seguimiento y mejora continua. Mire que es muy parecido a lo que nos invita la 45003. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, dentro de esos procesos de intervención, vamos a continuar en la siguiente diapositiva, como desde la 2404 en sus guías de intervención, esas guías van muy enfocadas a toda la parte de promoción y prevención de la salud desde los riesgos psicosociales. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, hay unas de las dimensiones que es manejo eficaz del tiempo, en toda esta parte de dominios y dimensiones que manejamos dentro de la batería, que es el instrumento que nosotros tenemos acá validado en Colombia, para gestionar una actividad enfocada a la intervención. Aquí estas guías lo que nos dicen es, estamos con esta dimensión, cuál es el objetivo de la acción que vamos a hacer, qué tipo de acción es la que vamos a manejar, cómo se clasifica dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y realizando un proceso de planear, verificar, planear, hacer, verificar y actuar, qué dimensiones psicosociales son las que vamos a impactar. Acá, por ejemplo, manejo eficaz del tiempo puede impactarte en el estrés, en el síndrome de agotamiento laboral, demandas cuantitativas, demandas de carga mental. ¿A qué población objeto podemos generar estas estrategias de intervención? Y también ellos te van a orientar a través de estos protocolos y de estas guías de intervención qué actividades tienes que hacer en el planear, qué actividades vas a hacer en el hacer, en el verificar cómo lo puedes hacer a través de los seguimientos de estos indicadores y de los objetivos que nos propusimos, y en el actuar cómo podemos ir mejorando, cómo podemos generar acciones de mejora dentro de estos programas de vigilancia epidemiológica psicosocial que hacen parte de la intervención. Entonces miren que la ISO 45003 nos da unas orientaciones, pero Colombia no se ha quedado atrás frente al desarrollo de la gestión del riesgo psicosocial,
Recordar que lo que se busca en la intervención del riesgo psicosocial es generar espacios de trabajo más saludables, con mayor seguridad, no solo una seguridad física, sino también una seguridad emocional a nuestros colaboradores. Y lo más importante es que esta gestión del riesgo psicosocial, así como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se desarrolle desde un trabajo colaborativo, desde un trabajo participativo, desde la empresa, pero también desde los colaboradores. Entonces, muchísimas gracias. Damos continuidad ahora a cómo podemos hacer también estos modelos de intervención de riesgo psicosocial. Perfecto, muchas gracias Claudia por esta contextualización. La verdad que es absolutamente relevante que podamos entender la manera en la que nosotros podemos atender estos temas de salud mental y de riesgos psicosociales. Nosotros queríamos mostrarles un ejemplo de una hoja de ruta, de un roadmap, donde este modelo que está muy alineado con esto que Claudia nos hablaba sobre los dominios y las dimensiones de la batería de riesgo psicosocial, puede ser una hoja en la cual nosotros podamos, a partir de ese conocimiento que tenemos de cada uno de nuestra organización, establecer esta hoja de ruta y estas acciones que van a permitir intervenir en riesgo psicosocial, independiente de si tenemos la batería hecha hace 6 meses, hace un año, hace 2 años. Acuérdense la importancia de estar siempre interviniendo y estar trabajando en estos temas de salud mental y de riesgo psicosocial. Como ven, esto es una ruta, es un camino que empieza con la alineación del propósito. Básicamente lo que nosotros hacemos cuando acompañamos a las organizaciones en el desarrollo de estos modelos que llamamos talento saludable y con sentido, es poder crear una historia, una experiencia para el empleado, donde a través de un hilo conductor podamos alinear el propósito de la organización con todo el interés que tiene el empleado por mejorar todos sus elementos de sus competencias blandas, las diferentes dimensiones y los diferentes elementos relacionados con los temas psicosociales, y también que permita tener pues este hilo conductor que nos permita acercarnos a un programa que la gente identifique y que también sepa que se está trabajando en diferentes dimensiones transversales en toda la organización. Como ustedes ven, y como habíamos comentado anteriormente, los insumos que tenemos para poder elaborar este plan de intervención no solamente son los que vienen de la batería de riesgo psicosocial, tenemos insumos que vienen de la evaluación de clima, las evaluaciones de desempeño, las identificaciones de los planes de desarrollo o planes de carrera que se tienen dentro de la organización. Y como ven, tenemos dentro de este plan de intervención en riesgo psicosocial diferentes dominios y diferentes dimensiones. Sí, nosotros lo planteamos muy alineado con este instrumento de la batería de riesgo psicosocial, pero pues evidentemente en función de cada organización lo podemos adoptar. Entonces veamos un poquito qué contenidos tiene. Primero es un elemento de liderazgo, como lo hemos visto, es absolutamente fundamental, y aquí podemos acompañar en los procesos del desarrollo de competencias blandas en temas de comunicación, en temas de trabajo en equipo, equipos de alta eficiencia, de alto rendimiento, características del liderazgo. Trabajamos desde el punto de vista del liderazgo situacional, liderazgo influyente, acompañamos con sesiones también individuales de coaching y también grupales de liderazgo para mejorar las relaciones sociales y la gestión de conflictos dentro de la organización, temas vinculados también con la evaluación de desempeño, el feedback, feed forward y todos estos elementos que como constitución de las competencias blandas permiten que tengamos un mejor liderazgo dentro de la organización. Tenemos otro tema, que es el tema del control sobre el trabajo. Aquí aplicamos los instrumentos vinculados con esos grupos focales para saber y conocer bien cómo son la constitución de la parte productiva dentro de la organización, vinculado, por ejemplo, con temas de la claridad del rol que tienen los diferentes empleados en la organización, la forma en que capacitan, la forma en que se desarrollan dentro de la organización. Y también, por supuesto, los temas de gestión del cambio internos dentro de la empresa. Un cuarto elemento, que es un tema que hemos trabajado bastante y que creo que puede ser muy relevante para ustedes, es todos los temas que tienen que ver con el análisis de los puestos de trabajo desde un elemento, una dimensión psicosocial, pero también desde una dimensión de productividad vinculado con el análisis de tiempos y cargas, análisis de la gestión de los tiempos que tenemos dentro de la operación de las diferentes empresas. Esto nos permite, por supuesto, atender temas de salud mental y de riesgo psicosocial porque estamos conociendo en detalle los procesos productivos a través del análisis de tiempos y movimientos de las personas, y en función de ese análisis de tiempos y movimientos poder hacer un plan de intervención que permita mejorar esa organización, esa estructura en pro de tener una relación, una empresa mucho más saludable.
en función de la configuración de los roles dentro de la organización. También trabajamos temas de manejo del estrés. Claudia mencionó algunos vinculados con, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos, donde podemos acompañar a las personas a través de un acompañamiento de un psicólogo clínico que acompaña en situaciones complicadas de las personas. Se realizan también talleres vinculados con temas relevantes como el manejo del estrés, las bondades del estrés o el estrés, la resiliencia. Hacemos el seguimiento también a esos casos que son casos altos y muy altos de estrés dentro de la organización. Según el protocolo, poder acompañar a estas personas para poder derivar cómo es la situación individual de cada una de las personas. También trabajamos en temas de recompensas, cómo podemos manejar la compensación, los beneficios desde el punto tangible e intangible dentro de la organización. Y también nos acercamos, y como ustedes ven dentro de los dominios que tiene la batería, pues todos los temas anteriores son intralaborales, pero tenemos elementos extralaborales donde podemos acercarnos a ver cómo se equilibra bien la vida personal con la vida laboral y trabajar diferentes elementos que pueden ser relevantes, como son las finanzas personales, el tiempo fuera del trabajo, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, como les decía, este es un modelo que estamos presentando de cómo podríamos intervenir transversalmente dentro de las organizaciones, pero evidentemente es un documento que está vivo y que depende de las circunstancias concretas de cada uno de ustedes, de cada una de sus organizaciones, sus necesidades, sus dolores, los insumos que podamos sacar. Si hicieron la batería de riesgo psicosocial, ¿qué elementos podemos traer de ahí? De las evaluaciones de desempeño, de las evaluaciones de clima laboral, de los diferentes elementos que nos permiten tener un programa potente que permita continuar con la intervención en riesgo psicosocial tan importante dentro de nuestras organizaciones. Así que, pues muchas gracias. Queríamos presentar este modelo y pues doy la palabra, creo que Nancy, sigues tú para continuar ahora con finalizando ya el taller. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por este ejemplo de aplicación de cómo y por qué intervenir en temas psicosociales. Les quiero recordar a nuestros participantes que a través del chat pueden participar en las preguntas. Por aquí tenemos unas preguntas que vamos a resolver al final. Y también los invito muy amablemente a que se registren en el link que les compartí en el chat para poderles enviar las memorias, para poderles enviar el video del webinar que realizamos el día de hoy. Perfecto. Entonces, continuando con nuestro webinar, vamos a tener unas conclusiones generales de lo que acabamos de mencionar en cuanto a la resolución 777-45003 y la ISO 45003. En cuanto a la resolución 777, el Ministerio de Salud pues expidió esta resolución en el 2021 en la que se fijan los criterios y las condiciones para la reactivación económica y social. De aquí se permitió pues la reapertura a todo el país. La idea era enfocarse naturalmente en reducir esos factores de transmisión del COVID y por lo anterior, tanto el decreto 580 como la resolución 777 se deben incluir en la matriz de requisitos legales de cada una de las organizaciones. También establece un protocolo general que está contenido en el anexo técnico, acorde a cada sector económico según algunas condiciones particulares. Yo debo identificar y verificar en ese anexo técnico cuáles son esas condiciones particulares para mi empresa. También hay una parte muy importante de la toma de decisión responsable frente a la vacuna o no. Y considera que el COVID-19 es un evento endémico, nos va a acompañar por mucho tiempo. También deroga la resolución 666 en temas de protocolos de seguridad y adiciona dos elementos importantes: la relevancia de las medidas de autocuidado y la importancia del cuidado de la salud mental, que no estaba establecido pues de una manera taxativa en la resolución 666. Con relación a la salud mental, es importante atender esas emociones, esos pensamientos y planificar nuestras actividades a realizar en el día a día, hoy que estamos volviendo nuevamente a la presencialidad. Y con relación al protocolo del sector laboral, aparte de actualizar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se debe fomentar el autocuidado, estar alerta a los síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores. También es importante definir los canales de información y comunicación adecuados cuando tenemos algún tema de sospecha, tenemos síntomas o pues básicamente queremos difundir estos tips importantes de autocuidado. En la siguiente diapositiva pues vamos a ver las conclusiones relacionadas a la ISO 45003. Aquí pues básicamente hay un gran optimismo.
y avance frente a la normatividad colombiana relacionada con la gestión psicosocial de la norma ISO 45003. Es la primera norma internacional que ofrece una guía sobre la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo como elemento determinante de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En esta norma también se promueve que la organización sea la responsable de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, incluyendo la salud mental. Con la ISO 45003, pues las organizaciones podrán construir indicadores estandarizados para la prevención y el control de las deficiencias que se puedan presentar en los agentes psicosociales, como la organización del trabajo, la jornada laboral, la gestión organizacional, las tareas, la interfase tarea-trabajador, la carga física y las condiciones medioambientales. También le permitirá a las empresas asegurar, mejorar y mantener la salud mental de los trabajadores y disminuir pues, los litigios que se presenten por alguna de estas causales. El espíritu de la norma tiene 5 grandes principios y busca generar buena salud y bienestar de sus trabajadores, desea la igualdad de género y opta por el trabajo decente acompañado del crecimiento económico. Genera innovación sostenible, reduce las desigualdades, y aquí es donde cada uno de nosotros pues, nos debemos preguntar si nuestra empresa está en sintonía con estos 5 principios. Y pues finalizando, los factores psicosociales no solamente pueden perturbar la vida y la salud del trabajador, sino que se convierten en un obstáculo para la productividad de las organizaciones cuando se genera angustia o se genera estrés. Esto como conclusiones de la ISO 45003, finalizando entonces nuestro webinar con una frase en la siguiente diapositiva de la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, y es que la salud mental, la buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de la vida y trabajen de forma productiva y hagan aportes a su comunidad. Bueno, por aquí ya terminamos nuestro contenido por el día de hoy. Vamos a proceder entonces a leer, tenemos las 10:12, estamos justo a tiempo. Vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que ustedes muy amablemente nos dejaron aquí por el chat. Ya vamos a iniciar. Ok, la primera pregunta es Sol Medical Aux. Dice, estos programas de vigilancia epidemiológica psicosociales los debe elaborar un profesional en psicología con licencia SST. Sí, ya. De lo que conozco, de acuerdo a la normatividad y de acuerdo también a varias capacitaciones frente al tema, sí, en este caso es un programa de vigilancia epidemiológico psicosocial. El profesional que puede generar ese programa de vigilancia psicosocial es un profesional psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Obviamente yo sé que de pronto el tema en algunos colegas que están desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, que tienen su licencia en seguridad y salud en el trabajo, pero que de pronto no han abordado esta parte de riesgo psicosocial, la guía técnica general, es decir, en la resolución 2404, nos regala como unos lineamientos y una orientación de cómo empezar a construir ese programa de vigilancia epidemiológico psicosocial. Ahí paso a paso te invita a través de qué instrumentos puedes recolectar la información, cómo se van a catalogar esos niveles de riesgo, que eso nos lo dice la batería de riesgo psicosocial. Entonces sí es importante que lo maneje un profesional en el área de psicología, seguridad y salud en el trabajo, pero que también se puede acompañar de pronto con ese apoyo, que es lo que también nos dicen las resoluciones, a través de aliados estratégicos que tenga la organización, como nosotros, en este caso, proveedores que podemos hacer esa gestión, ayudarlos en esa gestión y también involucrar también a la parte de la ARL, donde ellos también nos pueden orientar cómo construir este programa de vigilancia epidemiológico en riesgo psicosocial. Vale, gracias. Gracias, Claudia. Por acá también tenemos otra pregunta de Rent Advisor. ¿Qué responsabilidad en el diseño e implementación tiene el profesional SST? ¿Hasta dónde llega el alcance de dicho profesional? Bueno, pues básicamente hay que tener en cuenta que las únicas personas que pueden intervenir o hacer medición de riesgo psicosocial va a ser una psicóloga, como nos acaba de decir Claudia.
en temas de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, la resolución 0312 del 2019 nos da unos lineamientos donde específicamente nos habla cuál es el alcance de los profesionales de acuerdo a su licencia, si es un técnico, un tecnólogo, un profesional o un especialista. Sin lugar a duda, para todo lo que es intervención de riesgo psicosocial, recuerde que aquí riesgo psicosocial no lo podemos ver como una parte del sistema de gestión, sino que esto es en conjunto. Es decir, que el profesional encargado del sistema de gestión va a tener también que asegurar de que se haga medición de riesgo psicosocial y que asimismo se intervenga. Claramente, y como nos habla la resolución 2646, esto todo en marco de un alto estándar de confidencialidad de la información. Es importante también tener en cuenta que todo lo que es intervención de riesgo psicosocial posiblemente va a ir entrelazado a otros procesos diferentes al DSST, como por ejemplo gestión humana, ¿sí? Entonces, es digamos que un grupo que empieza a trabajar en pro a la mejora de riesgo psicosocial, pero definitivamente esta responsabilidad hace parte del sistema de gestión. Gracias, Sandra. Tenemos por Igual, aquí... discúlpame, Nancy, yo sí, claro. complemento también esta respuesta y es, yo entiendo que, por ejemplo, dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay otros profesionales que tienen la licencia, ingenieros industriales, ambientales, y que ya cuando hablamos de un enfoque de riesgo psicosocial, pues la resolución, así como lo decía Sandra, implica que participe una profesional o un profesional en el área de psicología. Entonces ahí es donde uno trabaja de un apoyo con otros profesionales. Por ejemplo, riesgo psicosocial evalúa todo lo que son demandas de carga de trabajo. Y en estas demandas de carga de trabajo, uno puede participar la profesional en psicología en toda la evaluación de puestos de trabajo en riesgo psicosocial, pero ya para determinar, por ejemplo, lo que decía Mauricio en esta ruta que nosotros estamos ofreciendo de intervención en análisis de cargas de trabajo, puede participar otro profesional, ingenieros industriales u otro tipo de profesional que tenga también ese conocimiento y experticia frente a ritmos de trabajo. Otra, por ejemplo, en gestión del riesgo psicosocial, en la parte de liderazgo, todo lo del programa de liderazgo que hace parte del riesgo psicosocial, toda la parte de relaciones humanas, podemos participar profesionales en el área de psicología, pero también otro tipo de profesionales que se han especializado en todo lo de coaching transformacional, coaching positivo, ontológico, otro tipo de profesionales que no específicamente son psicólogos, que han tenido otro tipo de formación, pero que a nivel de su proceso educativo han generado otro conocimiento, y este tipo de profesionales también nos pueden ayudar en esta gestión del riesgo psicosocial. Claro que sí, Claudia, mil gracias. Bueno, tenemos 10 y 19, tenemos por acá una última pregunta. Consultorías SGI. Como conclusión, podríamos deducir que se debe realizar un sistema de gestión solo para la gestión del riesgo psicosocial. No, y me atrevería a decir que no, porque esa fue la duda cuando yo vi la normatividad, la ISO 45003. Yo me hice esa pregunta y yo dije, no entiendo, es aparte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, uno que se llame sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en riesgo psicosocial. No, en este caso hace parte, y es lo que decía Sandra y que lo explicó en un principio, y es hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que ya existe dentro de la empresa. Por ejemplo, ustedes tienen en la matriz de peligros y riesgos identificado cuáles son esos peligros. Hay unos peligros específicamente que se llama peligros psicosociales, riesgos psicosociales. Ahí es donde nosotros vamos a hacer esa gestión o abordar la parte psicosocial, pero no se toma como un sistema de gestión aparte, no, hace parte del que ya tiene la organización dentro de esos peligros que se han identificado en sus matrices de peligros y riesgos. Perfecto, Claudia, muchas gracias por tu respuesta. No sé si tenemos por aquí más preguntas, si hay alguien que quiera hacer una última pregunta ya al cierre. Tenemos las 10 y 20 de la mañana. Agradezco nuevamente a las personas que aún están conectadas que se registren en el link que les compartí en el chat.
Consultorías SGI, gracias por la aclaración. Perfecto. Naidu, muchas gracias. Sol Medical, perfecto, gracias. Bueno, no sé si Muchas por acá gracias hay... a todos. Decirles que igual estamos disponibles para atender cualquier inquietud, interés, preocupación, tema que quieran tener. Estamos totalmente abiertos a compartir espacios en los cuales ya pues más individualmente podamos hablar sobre los diferentes temas que les competen, porque pues cada organización es un mundo y tiene sus propios temas y sus propios dolores. Entonces es interesante ver cómo alineamos todos estos temas normativos con el desarrollo de programas que tengan bastante impacto transversal, como bien decía Claudia. No se trata de que nuestra psicóloga con licencia haga todo, sino que sea la capacidad de poder coordinar las diferentes áreas para intervenir transversalmente en toda la cantidad de temas que hemos visto. Así que muchas gracias a todos por estar acá, y aquí desde la familia de SIM decirles que estamos a su disposición para lo que quieran, y esperamos que tengan un muy feliz día. No se les olvide llenar el link de asistencia, compañeros y compañeras, y pues los vemos en una próxima ocasión. Perfecto. Les acabo de compartir el link nuevamente Gracias a todos. para Elena, que nos lo había solicitado. Se los acabo de compartir nuevamente. Mil y mil gracias a todos. A través del correo donde les llegó la invitación o les llegaron los recordatorios. Si tienen alguna pregunta ya más puntual, algún acercamiento ya individual, con mucho gusto a través del correo. Mil y mil gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta información sea súper relevante para sus compañías. Un saludo y feliz día. Muchas gracias, Gracias, que que estén tengan muy buen bien. día.